Buenos días, amables televidentes. Grato placer y bienvenidos a este diálogo del desarrollo de los miércoles promovido por la Asociación de Desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Los problemas del desarrollo, la inversión, el empleo, la descentralización, el fortalecimiento institucional. Hoy es miércoles 14 de septiembre. Pensamiento y memoria. Un día como hoy nace el escritor argentino Adolfo Bioy Cáceres. En 1963 en España aparecen las comisiones obreras. Pensamiento matinal de hoy. El alma es un estanque lleno de agua. Sus opiniones son la luz que ilumina este estanque. Epíteto, escritor griego. Buenos días, doctor Hugo Gómez. Buenos días, Damián. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, han hablado los psiquiatras, los psicólogos en amplia exposición, están de moda. Parece que sustituyen a los sociólogos, a los políticos al momento por la vorágine de la violencia, y hay todo un escrutinio del alma, del interior de los dominicanos. Han definido el estado actual, la dolencia nacional de los dominicanos, como un estado de paranoia, locura por dolencia. Es una acusación grave y le pregunto, ¿esto pues es bueno para una sociedad que puede decir que pudiera estar enferma? De ninguna manera, Damián. Es un tema totalmente muy delicado para una sociedad, es un tema muy cuestionado para una sociedad, es un tema que llama mucho, poderosamente la atención, sobre todo en una sociedad conservadora, como siempre ha sido la sociedad dominicana. Se ha convertido en las últimas décadas en una sociedad conservadora. Después de la experiencia de 30 años de Trujillo y después de la experiencia del 65, la sociedad dominicana da un cambio dramático en cuanto a su comportamiento social, en cuanto a mantener una posición de no temer prácticamente a nada, porque lo que se está sucediendo aquí en otros países había sido ya producto, digamos, de mucha marcha, protesta, caminata, bueno, como se han estado sucediendo, pero prácticamente son hechos aislados. Es decir, no ha habido una respuesta a lo que está sucediendo en nuestro país contundente. No la ha habido por parte de la sociedad. Cuando en una sociedad democrática se pone en peligro la democracia, pues inmediatamente se activan esas fuerzas sociales para contrarrestar todas estas dificultades sociales que se han presentado, sobre todo cuando estos profesionales muy conocidos aquí en el país hablan de este tema. Hay que ponerle atención, porque no es solamente el hecho, Damián, de lo que está sucediendo a personas que le han tenido esos hechos ya sangrientos en sus manos, en su residencia, en su casa, en las calles, en lugares donde laboran. Es el problema que te puede tocar a ti en cualquier momento. Es el problema que le puede tocar a un familiar tuyo, a un hijo tuyo, en cualquier momento. Y ahí es donde todo el mundo se siente bajo ese predominio de paranoia que hablan estos profesionales. La República Dominicana, que siempre ha sido un país pacífico, hasta con sus propios enemigos dentro de su propia tierra. Capacidad de olvido. Capacidad de perdón, capacidad ni guarda rencor, ni agradece, como dijo aquel gran poeta, ¿verdad? Correcto. Entonces, todas estas cosas, Damián, llaman a la atención de una manera poderosa, y lo que no quisiera mover en estos momentos fue lo que pasó en el 84, con aquella, con la firma del Fondo Monetario Internacional en ese momento, que produjo una poblada, como así lo llamó el profesor Bosch. Una poblada que costó 184 muertos. Eso es lo que nosotros quisiéramos evitar, que sucedan esos hechos
que sucedan esos hechos, porque también la sociedad, los pueblos tienen capacidad, tienen hasta una capacidad de asombro y hasta tienen una capacidad de, ¿cómo sería? Sustentar o esperar, aguantar. Llega un momento que explota todo y sale todo el mundo a pedir que se cumpla con la ley, a pedir la cabeza de quienes han cometido los excesos de no atender las responsabilidades que le mandan las leyes y la Constitución. Usted bien ha dicho, estamos frente a un fenómeno delicado, porque ahora regularmente el político, el liderato nacional, hablaba de problemas concretos, materiales, es decir, voy a resolver el problema del agua, del empleo, un problema de plátano, de yuca, de batata. Ahora se trata de un problema inmaterial, es decir, un problema que no se ve, un problema alojado, instalado en el corazón y en el alma de los dominicanos. Hasta tanto este fenómeno es nuevo, es el producto del fracaso de la administración, de las políticas públicas, es decir, ha fallado el liderato nacional y esto pues tiene repercusión en la conducción de la sociedad. No, esos son los efectos de la política liberales, esos son los efectos que se reciben de políticas liberales, donde el empleo no cuenta, donde la creación de empleo no cuenta, donde los sectores productivos no están protegidos, donde no hay financiamiento para los sectores productivos, pero sí hay para comprar un Mercedes-Benz de 10, 12 millones de pesos. Ahí es donde se comienza a vulnerar todo este sistema que debe ser al revés, todo eso debe ser al revés. Entonces, cuando en una ciudad, en una provincia se pierden 30, 35, 40 mil empleos, en otras se pierden 8, 10, en otras se pierden 300, en un pueblecito pequeño se pierden 300 empleos, Damián. 300 empleos en un pueblo pequeño tiene un impacto enorme porque no son 300 personas, de esa viven... Es como que el alma se ha ido de ahí. De esa viven 1.200 personas, que son personas que no andan buscando ningún tipo de problema porque por lo menos tienen su alimentación y su educación segura. Cuando las políticas liberales, todas las políticas liberales de América Latina, todas han fracasado. Todas han fracasado. Precisamente, ahí uno quisiera ver al gobernador del Banco Central o los funcionarios del Banco Central que hacen cantata del crecimiento económico. ¿Por qué ese crecimiento económico no tiene un efecto en morigerar esa violencia interna que tienen determinados dominicanos? En determinados sectores, y provincias, y cuando tú analizas por qué en la provincia tal hay más violencia que en esta provincia. Perfecto. Cuando tú lo analizas, el efecto oportunidades, el efecto empleo, tiene una preponderancia de un 80 a un 90%. Cuando entonces tú analizas otra provincia que no tiene gran capacidad industrial, pero sí tiene gran capacidad agroindustrial. Y entonces eso, como la agricultura se genera economía de escala, a muchos sectores le llegan beneficios de la producción. Como consecuencia de eso, pues entonces hay un poder económico repartido y las cosas se manejan mejor. Ahora, cuando tú tienes una provincia que la agricultura está en el piso, que el tabaco para sembrarlo hay que pedir licencia, hay que pedir permiso, que de un momento a otro pierde 30.000 empleos, 40.000 empleos, no es 40.000 empleos que tú estás perdiendo, es que el impacto económico de esos 40.000 empleos, los salones de belleza, los colmados, la farmacia, los vestuarios, la educación, el que vende los alimentos cocinados, el que vende vestuario, el que vende calzado, el bienestar, todo ese impacto se va al suelo y no son 40.000 empleos porque hay los 40.000 empleos directos, pero los que generan esos 40.000 empleos al entorno y en el impacto económico de las comunidades, eso es devastador cuando eso desaparece, Damián, porque todo se cierra. Entonces, eso
si se puede resolver rápido, pues entonces tú pones una medicina rápida en esos casos. Pero cuando eso no se puede resolver y eso se mantiene estático, vienen estos problemas de que la madre necesita el alimento, necesita la medicina, necesita los libros para los niños, no lo hay, el papá, el muchacho, el señor que tiene hasta cierto vicio, no encuentra dónde, entonces ahí vienen los problemas. Incluso hay un reportaje amplio también de esta preocupación interior que toca directamente a la familia, por eso se habla de una familia dispersa y fracturada, se está hablando de más de 1 millón de mujeres solteras. Eso, ¿verdad?, tiene enormes implicaciones en el orden social. Estamos hablando de una sociedad con graves preocupaciones. Así es. 1 millón. Bueno, precisamente a propósito de esto de violencia, de inseguridad ciudadana, parece que va una realidad ahora. La Cámara de Diputados señala la iniciativa de reformar, de modificar el Código Procesal Penal. Hay un grito, se le atribuye, el propio presidente está hablando de esta cojera. Anteriormente él había defendido, ¿verdad?, las características del código, su importancia, su impacto de este código garantista. Parece que ahora se va a producir la modificación y se está hablando, y ahí pudiera estar el peligro, porque estamos frente a un nivel de desesperación, de aumentar penalidades, de llevar la pena de muerte, de colocar 45 años, 20 años. Es decir, ¿es válido ahora la reforma del Código Procesal Penal? Bueno, es tarde, pero la intención es tarde, pero hay que aceptarla, porque hace 2 años, 3 años que esto se debió haber generado y ya hoy debimos estar recibiendo los beneficios de la modificación de ese código, que fue un código implantado. Nosotros tenemos que volver, Damián, a nuestro código napoleónico. Nosotros tenemos que volver a nuestro origen jurídico. Ese fue el origen, ese es el origen jurídico de nuestra nación, los códigos napoleónicos. Y obviamente, como se ha ido modificando y como se ha ido mejorando todas estas legislaciones que vienen del código napoleónico, Napoleón francés. Entonces, nosotros tenemos que volver a esos orígenes.Nosotros no somos una sociedad moderna, como se quiere decir. Nosotros no tenemos las instituciones que tienen otras naciones del mundo para poder aplicar esos códigos, porque tienen una serie de recursos económicos, tienen una serie de recursos institucionales que le permite dar seguimiento a esos casos a través de grillete electrónico, a través de una serie de medidas que son recursos que tienen el Ministerio Público, lo tiene a la mano, y otros recursos que también tienen los jueces, la capacidad de los jueces de manejar estos casos, la capacidad de la sociedad de responder a la víctima, la capacidad del mismo Estado de responder a la víctima. Entonces, nosotros no podemos traer aquí un código jalado por los moños, aplicarlo en una sociedad subdesarrollada, en un país subdesarrollado, que solamente la ventaja lo tienen los delincuentes, y eso no es posible. En ninguna parte del mundo sucede eso. Eso no es posible, y cuando una ley, cualquier ley que sea, está afectando a la paz, la sociedad, de la sociedad dominicana, inmediatamente usted tiene que revisar qué está pasando. Ese código debió haber sido modificado 3 años antes. Ese código debió haber estado dando los beneficios que ya debió haber estado dando. Nosotros tenemos que incluir en ese código el cúmulo de pena, Damián. Sin embargo, la pena de muerte está retirada en muchos estados, incluyendo los Estados Unidos. Pero yo estoy hablando del cúmulo de pena. El cúmulo